Amazonía Sport presenta Cara a Cara con el Deporte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Cara a Cara con el Deporte, una producción de Amazonía Sport que usted la puede observar a través de su página web www.amazoniasport.com.es y en sus redes sociales también con el mismo nombre, en las redes sociales de Facebook, de Twitter y de YouTube. Nos acompaña en esta ocasión Natalia Aguirre, una deportista acá de la provincia de Pastaza, multifacética ella, por las varias disciplinas que ha practicado y que sigue practicando, ¿no? Natalia nos contaba que ha incursionado en el fútbol, en el ecuavoli, también en el básquetbol, así que una deportista de diversas disciplinas, pero eso ella misma nos va a contar durante la entrevista que vamos a iniciar en contados segundos. Natalia, bienvenida a Cara a Cara con el Deporte. Buenas noches. Buenas noches. Natalia, para empezar esta entrevista, cuéntenos desde su niñez, en su juventud, cómo nace su amor, este amor inmenso por el deporte y por todas las disciplinas que usted a lo largo del tiempo ha practicado. Bueno, todo nació desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que nosotros nacemos con esto de las habilidades, las destrezas, solamente en el tiempo vamos desarrollando todas esas habilidades. Bueno, yo incursioné desde muy pequeña en el atletismo. Es uno de los primeros deportes que practiqué a los 11 años cuando vine a vivir al Puyo, porque yo nací en Baños, entonces hasta los 11 años yo viví en Baños y por el trabajo de mi padre tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Puyo y desde ahí empecé esto del deporte, me gustó muchísimo el atletismo, entonces lo empecé a practicar. Y en el atletismo, ¿cómo se desarrolló? ¿Por qué llega al atletismo? ¿De pronto porque tenía el gusto de practicar el deporte o a esas edades a veces los padres como que los inclinan y no los obligan, ¿no? Pero de pronto a veces por distracción, en el tiempo de vacaciones a los niños, a los jóvenes se les inculca a que practiquen un deporte? ¿Ese fue su caso o fue puras ganas de practicar el atletismo? Fue algo curioso, ¿no? Antes la federación hacía la vuelta al Puyo. Ya. Entonces mi padre en ese tiempo me dice, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿por qué no corres? Tú eres súper veloz, hazlo si te gusta, si te agrada. O sea, tenía 11 años. Entonces, bueno, la primera vuelta que hubo aquí en el Puyo, la llegada era en el centro. Entonces, la primera vez llegué como en el puesto 20 más o menos. Entonces dije, no, sí me gustó esto de practicar, de correr. Y se lo hacía cada mes. Entonces yo dije, bueno, yo voy a seguir practicando, en las mañanas corría y yo me autoentrenaba sola. Entonces, bueno, la segunda vez así mismo ya fui bajando, ya estaba como por el 10º lugar, entonces en la tercera carrera... Iba subiendo de puesto. Claro, en la tercera carrera llegué primera. Entonces, bueno, ahí es cuando a mí me gustó mucho el atletismo, ya los de la federación era como que estaban incursionando para... estaban buscar nuevos elementos, caras, claro. Caras. Entonces, en ese entonces, el profesor Ruano, Osvaldito Ruano, me dice, mija, tú tienes muchas aptitudes, tienes unas destrezas, tienes cuerpo de atleta, era mucho más flaca, mucho más pequeña, y te invitamos a participar dentro de la selección de la federación. Entonces yo, encantada, dije, bueno, con gusto yo voy a participar, y me fui a entrenábamos en el estadio donde ahora es el pabellón de los deportes, y empecé a entrenar, tenía 6, 7 compañeritos, y nos empezaron ya empezamos a viajar ya por la selección de Pastaza y bueno, me gustó, ya él vio algunas aptitudes mías donde yo no era fondista, sino era semifondo. Semifondo. Ajá, semifondo por el mismo hecho de que tenía la carrera no tan larga, sino más corta. Entonces, de ahí me empezó a mí a gustar mucho más, pero en el barrio ya jugábamos fútbol. Entonces, y también practicaba. Sí, pero antes... cuando yo tenía 11 años, el fútbol aún era un mito para las mujeres. Sí, entonces jugaba solo con mis vecinos. Entonces hasta los 14, 15 años empecé a practicar lo que era el atletismo. Sí, ahí incursioné en lo que es la federación. ¿Y por qué, Natalia, usted deja el atletismo? ¿Cuál es la razón por la que ya
va dejando de lado el atletismo? Bueno, yo creo también que nosotros, casi la mayor parte de los deportistas, dejamos los deportes de practicar porque la federación solo tiene categorías y las categorías llegan solo hasta los 16 años. Entonces ya no teníamos esa oportunidad de seguir, de continuar. Entonces buscamos otras alternativas. Para esto, una de las alternativas para mí, que ha sido mi afición siempre, es el fútbol. El fútbol. Entonces, el primer campeonato que yo participé tenía 14 años. Era muy joven dentro de la selección de Pastaza. Era la primera selección de Pastaza que participó en un barrial. Ya empezó esto de la Liga Barrial. Mi profesor era Angelito Medina. Entonces él me dijo, mira, tú juegas súper bien y acompáñanos. La mayor parte de la gente era mucho más adulta que yo. Entonces mis padres me daban esa autorización para que yo pueda salir de la ciudad por el hecho de que era menor de edad. Y empecé así mismo a viajar para representar a la provincia en el fútbol. Entonces ahí es cuando a mí me gustó mucho más el fútbol. Siempre uno se pone como deportista un objetivo y mi objetivo era llegar a la selección. Selección del Ecuador. Ya, a los 14 años comienza a jugar fútbol, ¿no? Y me dice que incursionaba en las ligas barriales, todo eso, ¿no? Y después de pronto tuvo la oportunidad de representar a la provincia, no sé, porque hablábamos que su objetivo como deportista era llegar a una selección del Ecuador, que obviamente lo ha conseguido, ¿no? Entonces, pero previo a eso, ¿cuáles fueron los pasos que tuvo que dar para llegar al combinado nacional? Bueno, a los 15 años nosotros jugábamos únicamente el indoor, con la pelota mucho más pequeña, la número 3, se jugaba a 6 jugadores, todavía no incursionaba lo que es el fútbol sala, mucho menos el fútbol 11. Canchas de cemento también. Canchas de cemento. Entonces continuábamos con ese juego, ya fue un poco madurando esa idea de que las mujeres sí podemos jugar el indoor, después jugamos el fútbol sala. Yo a los 17 años ya empecé a salir ya para jugar fuera de la provincia. Ya es más, yo ya salía contratada a equipos de fuera. ¿De qué ciudades? De Ambato, de Quito, del Tena. Entonces ya me daban esa oportunidad de mostrar mi juego fuera de la ciudad. Y eso también me sirvió mucho porque cuando yo fui a estudiar, a los 17 años, yo ya salí de la ciudad, me fui a estudiar en la ciudad de Ambato, para mí fue mucho más fácil, porque esto del vínculo del deporte a mí me favorecieron muchas cosas, se me abrieron muchas puertas. Y ahí fui incursionando mucho más, la gente me fue conociendo mucho más en lo que se refería al fútbol. Pero también a los 17 años... Ya practicaba, ya conoció otro deporte. Bueno, el deporte que también juego, que es el baloncesto, fui seleccionada de la provincia. Es más, con orgullo puedo decirle que fuimos el grupo que fuimos en el 95, fuimos campeonas amazónicas, antes había los Juegos Amazónicos, y fuimos campeonas con el entrenador José Luis Río Frío. Y no es que me gustó, porque en realidad a mí el baloncesto no es mi deporte favorito. Pero también lo hacía bien, entonces los profesores me decían que solamente necesitaba un poquito más de técnica para la habilidad que tenía. Entonces ya incursioné en los dos deportes. A mí me favoreció muchísimo ser multifacética, jugar el ecuavoli, no fue para mí difícil jugar el voleibol en la universidad, jugar el fútbol, estar en atletismo. Seguía en atletismo a esa edad. Ya en la universidad hay las olimpiadas, entonces también participaba en el atletismo. Ahora, ¿y ese vínculo con la selección ya nacional de fútbol, cuándo se da? ¿Y cómo es, en este caso, no los contactos, ¿no? Sino cómo la gente que estuvo al frente de ese combinado pone los ojos en usted para que sea parte de esa selección? Bueno, en esto tendríamos que rescatar algo importante, ¿no? Ya nosotros como Pastaza ya habíamos ya tenido un poco de trascendencia en lo que se refiere a campeonatos, ya íbamos mucho más seguidos año a año, ya la selección de Pastaza ya participaba dentro de estos campeonatos. En cierta ocasión me invitaron a jugar por la selección de Baños, porque esa es mi tierra, yo reconozco... ¿Hace qué tiempo fue eso más o menos? Estamos hablando de cuando yo tenía 22 años. 22 años. Sí, me invitaron a jugar por la selección de Baños y bueno, ellos no sabían que yo había nacido en Baños.
Entonces me llevaron a mí como refuerzo. Por sus condiciones. Por mis condiciones, por mis habilidades. Las llevaron como refuerzo. Entonces yo cuando fui, vieron en mi cédula que yo, era nacida en Baños. Entonces ya no entraba como refuerzo. Claro. Entonces me dijeron, ¿sabe qué? Usted juega muy bien y vamos a participar, nosotros Baños vamos a participar en un campeonato que Pastaza no iba. Entonces dije, bueno, no hay problema. Cogieron a 2 chicas más de aquí y ese campeonato era el primer campeonato que hacía la FIFA y fue en Cayambe. Pero era un campeonato de clubes. Un campeonato de netamente clubes. De clubes. Sí, clubes y era el primero a nivel nacional. Ya. Sí, fue el primero y dentro de ese campeonato se escogían a 60 chicas para conformar la selección. Una preselección. Una preselección y de las 60 quedaban 15. 15. Ajá. El campeonato era en Brasil. O sea, entonces, el campeonato se desarrollaba en Brasil, pero ya cuando iba el equipo seleccionado. El equipo seleccionado, ok. Entonces, fuimos al campeonato, nos fue muy bien, a Baños nos fue muy bien, fuimos a los cuartos de final, había mucha gente que jugaba muy bien, no solo jugaron gente de Baños, sino también gente de Ambato, de Quito, que reforzó el equipo. Nos fue muy bien, pasamos la primera fase, la segunda fase, y de ahí ya fueron escogiendo a la gente, a las chicas que ellos veían las aptitudes que teníamos. Y pues yo, cuando acabó el campeonato, nosotros quedamos como sextas. Entonces ya fuimos cada una a su provincia y yo la siguiente semana recibí la invitación de la vía ecuatoriana. Telefónica, por escrito, ¿cómo recibió? Por mail. Por mail, ajá. Vía correo electrónico. Sí, nos pidieron los datos porque para inscribirnos nos pedían absolutamente todos los datos. Una ficha totalmente completa, como lo suele hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ahí me convocaron. Te llegó la invitación. Sí, pero nos separaron todo lo que era costa y todo lo que era sierra, porque Oriente no participó en esa ocasión. Entonces, ahí empezó toda esta travesía de ser seleccionada del ¿Y Ecuador. cuando vio el correo, qué sintió? Porque ese era su objetivo, ¿no? Entonces... Sí, cuando yo vi preseleccionada, dije, bueno, todavía no estoy cumpliendo mi objetivo, pero al menos ya era considerada dentro de las 60 mejores del país. Y en cierto modo, para nosotros como deportistas, siempre visualizamos eso, ¿no? Nos ponemos un objetivo y yo creo que todos los deportistas, niños, niñas, jóvenes, adultos, tenemos un objetivo en el deporte. Muchos lo hacen recreacional, muchos lo hacen porque les gusta, muchos lo hacen en familia, pero los deportistas netos lo hacemos porque tenemos ese objetivo. Y el objetivo nuestro es llegar a la selección o ser tomadas en cuenta en la selección o ser seleccionadas de la provincia, eso, trascender como deportistas o dejar una huella como deportistas. Y para mí fue algo bonito, fue algo interesante y fue algo fructífero porque era algo que yo había logrado. Y también me sentía, no me sentía tanto de Baños, no me sentía tanto de Pastaza. No se sentía ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá, ajá. Como dice Ricardo Arjona en la canción. Sí, pero me sentía como persona. Y al final de cuentas se sentía ecuatoriana, que era el objetivo. Era lo más importante. Sí. Ahora, Natalia, ¿y cómo se desarrolla el proceso en el escogitamiento, en la preselección? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, para la selección uno tiene que ser una jugadora totalmente diferente, en el sentido de que la disciplina es lo fundamental. Los entrenamientos son totalmente diferentes. Allá los entrenamientos son entrenamientos. Claro. Nosotros cuando nos llamaron la primera vez, 6 de la mañana uno tenía que estar en la concentración que es en Guayaquil. En Fedenador. En Fedenador, exactamente. Entonces 6 de la mañana a usted le tomaban la lista, usted se presentaba y le sorteaban con qué persona, con qué compañera a usted le tocaba compartir la habitación. Entonces usted no es que, ella es mi amiga. Por afinidad, nada de afinidad. Nada. O sea, ahí no, es totalmente diferente. A ellos les interesa que la gente responda en lo que ellos hacen. Entonces, en la primera convocatoria nosotros estuvimos 30 de lo que es todo lo que es sierra. Pero también ahí viene el egoísmo de cada una de las personas, ¿no? Porque todos quieren ganarse su puesto. Claro. Como yo fui, había gente mucho menor que yo. Habían chicas de 17 años, yo tenía en ese entonces 22. Y las chicas solo hablan de fútbol,
esa es su afición, Claro. su objetivo. Nosotros, aparte de ser mi objetivo, pero ya nosotros teníamos otra forma de pensar, entonces lo Estaba trabajamos en estudiando eso. también. Sí, Y tenía otra visión ya acabado, de yo ya había acabado la la universidad. universidad. Ajá, entonces ya teníamos otra visión también. Pero para esto también me sirvió mucho porque conocer otra gente, conocer otras culturas, conocer otro tipo de Otra forma de entrenamientos. verla. Y el entrenamiento allá es totalmente duro. Allá uno tiene que ser tan disciplinado que uno no tiene tiempo ni para estar conversando. No, es solo entrenamiento. Entrenamiento son 3 días. La segunda convocatoria son 5 días, la tercera convocatoria son 8 días, la cuarta convocatoria son 15 Iba aumentando días. el tiempo. Se iba aumentando. Y eso de aumentar también uno se iba traumando, porque eso digo, es un trauma también. ¿Por qué? Porque es un encierro total. Entonces la gente allá va a entrenar. No es que yo me voy a ver, yo voy a... Y aparte de eso, a nosotros nos invitaban a otras ciudades a jugar. Entonces, para mi buena suerte, Baños le invitó a la selección a jugar. Y todas las veces que nosotros jugábamos, todos los encuentros que teníamos eran solo con hombres, porque supuestamente estábamos las mejores del país. Pero también en esto de que cada convocatoria que teníamos, que era progresivo, iban eliminando gente. Claro. En la primera convocatoria éramos 30, en la segunda ya éramos 20, así, hasta que ya quedamos. Después en la quinta convocatoria ya nos unieron la costa con la sierra, entonces ya estábamos 20. Entonces ya sabíamos que al menos ya estábamos las 20. Pero ya era todavía mucho no era la lista definitiva. No era la lista definitiva. Entonces empezamos a salimos a Perú, salimos a varios países cercanos, salimos a conocer todo el Ecuador, pero todos esos juegos fueron, excepto de fuera del país, fueron con hombres. Porque el representante de la federación decía, bueno, aquí están las mejores del país y por cómo van a jugar. Con mujeres. Pero también ahí vinieron las lesiones. Porque por lo general los hombres no querían quedar mal contra las mujeres y nos golpeaban mucho y empezamos a lesionarnos. Jugaban igual los hombres, como que tenían al frente era como 11 hombres. 11 hombres. Entonces ya empezamos a tener un poco más de dificultades, por eso que paramos un poco. Pero lo interesante en esto también es de que algo que a mí me marcó también dentro de esta convocatoria fue cuando yo vine a jugar en Baños. Nos invitaron, la Liga Cantonal invitó a la selección, íbamos a jugar con la sub-18. De hombres. De hombres, claro. Bien. Entonces era ver el Coliseo lleno, porque es como aquí, a la gente de Baños también le gusta mucho el deporte. ¿Pero era fútbol o fútbol sala eso? Fútbol sala. Entonces, fue bonito porque, bueno, iban presentando de una en una a las jugadoras y, bueno, el entrenador me dijo, tú vas al último. Tú eres de aquí, tú te vas al último. Entonces, bueno, yo todavía nos tenían todos encerrados, no nos dejaban salir a ningún lado, no nos puede visitar nadie, o sea, es tan disciplinado todo, tan ordenado. Entonces, cuando me tocó salir y era la representante de Baños, entonces tuve que salir y todo el mundo era así, está algo súper que lindo. Y de pronto había gente que no la conocía. Mucha gente que no me conocía y ahora me recuerda por eso. Por eso. Entonces fue algo lindo, algo que marcó mi vida. De igual forma, después de 2 semanas, Pastaza nos invitó a la selección y venimos acá, jugamos con la sub-18 varones. Para mala suerte de los chicos, de igual forma. Para mala suerte de los chicos, a mí me tocó cobrar 2 penales, porque ese es uno de mis fuertes, lo que es la patada, el remate. Y les ganamos a los chicos y era así, o sea, era genial. Todo fue tan lindo que esas 2 ocasiones a mí me marcaron mucho. Entonces, era que me daba más aliento a seguir, a continuar el trabajo, que es súper duro, pero vale la pena. Ahora, Natalia, ya pasa todo ese proceso, ¿no? Una vez que ya es seleccionada, cuéntenos la participación en Brasil. ¿Cómo les fue allá? Bueno, ahí tengo que para mi buena o mala suerte, yo creo que es más mala suerte, porque yo ya trabajaba en el municipio de Mera. ¿No pudo ir? No, ya no. ¿Por qué? Porque las convocatorias yo ya había pedido permisos consecutivos. Y bueno, ahí llegó el alcalde y me dijo, bueno, elige o el deporte o el trabajo. Entonces... Tuvo que elegir el trabajo. Sí, porque hay que rescatar también esto de que nosotros podríamos tener muchos sueños, pero aquí en el país, al menos para las mujeres,
Es muy difícil. Es bien difícil, es muy difícil porque todos los deportes no tienen ese apoyo que se necesita. Entonces nosotros siempre vamos a pensar en el futuro. O sea, ese es el momento, el deporte es el momento, pero no el futuro. El futuro. Ahora, Natalia, lo que usted nos acaba de señalar es una realidad, ¿no? Que hay poco apoyo al deporte en general, si lo hablamos de manera global. Eso no es solo acá en esta provincia, sino es a nivel nacional. Pero también hay un tema que va cambiando de a poco, ¿no? Que es ese tabú, que es ese no creer que las mujeres pueden jugar fútbol, no creer que las mujeres tienen la capacidad para hacerlo a un nivel, obviamente que no van a ser como los hombres, ¿no? Porque han existido campeonatos de mujeres y que juegan a buen nivel, al nivel que tiene que tener en cada país por el desarrollo en ese deporte. ¿Usted cree que eso ha cambiado, que las cosas están mejorando en relación o en favor de las mujeres para que practiquen el fútbol, o cree que la situación sigue igual en la concepción que tiene la ciudadanía en general? Bueno, al menos hemos quitado eso del mito, de que las chicas no pueden patear una pelota, de que al menos eso se ha cambiado. Está cambiando. Y eso es bueno, ¿no? ¿Pero cree que ya que está eliminado definitivamente o todavía falta? Yo creo que un 80% sí, y para nosotros eso es bueno, a los que nos gusta jugar ese deporte. Pero sí es una desventaja del creer aún de que no es que no podemos jugar y que no podemos jugar profesionalmente, sino que no deben, una y otra no hay el suficiente apoyo. No ha cambiado absolutamente nada desde que cuando era un mito a que no, ahora ya no es un mito, no, porque seguimos siendo relegadas. El fútbol profesional en la mayor parte de las provincias no es remunerado, entonces las chicas juegan por amor a la camiseta, porque les gusta, porque les entretiene o porque simplemente quieren representar o quieren ser tomadas en cuenta. Ahora, y por su experiencia de vida, ¿no? Que es ya de algunos años, no le hablo en la edad, porque no le voy a preguntar cuántos años tiene, sí, mejor. Ni le voy a preguntar eso, pero por su recorrido amplio en el deporte, ¿no? Ha tenido la oportunidad de jugar en varios lugares del país, a diferentes niveles, y ha podido representar a la provincia, y no solo a esta, sino a otras ciudades también. Por su experiencia, ¿cuál cree que es el motivo para que no existe el apoyo necesario para fomentar más campeonatos femeninos, pero que a la vez estos no sean solo por la camiseta, sino que las jugadoras o las que participen tengan una remuneración o sean de alguna forma mejor atendidas para que puedan dedicarse un poco más al deporte? Bueno, en este tema de la remuneración, en esto hablamos puntualmente. Para las mujeres no hay esa remuneración. ¿Por qué? Porque todos los dirigentes, estamos hablando de arriba, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ellos no nos ven a nosotros como rentables. Como rentables. Nosotros nos ven como un gasto más, no una inversión. Y por eso no ha cambiado aún. Nosotros seguimos siendo un gasto. No hay una inversión. ¿Por qué? No así en Estados Unidos, en Rusia, en China. En Brasil. En Brasil. En España. Son potencias mundiales. Las chicas cobran igual o más que los chicos. Claro, no hay mucho marketing, ahora está entrando. Eso de marketing, pero en nuestro país no, porque nos ven como un gasto. Pero, Natalia, ¿usted qué cree? Usted me habla de las diferencias que hay en esos países que es indudable. En España la liga femenina es muy bien pagada, es una liga televisada, una liga en la que los escenarios donde se juega siempre, si no están llenos, hay mucha asistencia. Claro. De Estados Unidos ni se hable, de otros países en Europa, Italia, de lo que conozco, de lo que sé, de Brasil, en Argentina un poco como que se están quedando. Esas diferencias, traerlas acá al Ecuador, ¿cuáles cree que son las razones? ¿Cree que es que no hay el dinero necesario para hacerlo o visión dirigencial? ¿Cuál cree que es el tema ahí? Yo creo que es visión dirigencial, porque ellos no nos ven a nosotros como, repito, no nos ven a nosotros como una inversión, porque si ellos invirtieran en nosotros, vieran de diferente forma. Ahora ya los estadios, ya va gente que le gusta ver. No hace mucho le trajeron a la selección femenina. El estadio, al menos el Víctor Hugo, hablando de Pastaza, estuvo lleno.
¿Por qué? Porque a la gente ya le gusta. Ya se visualiza de que la mujer puede llegar a lograr un estadio lleno y todo. Pero aquí en Ecuador esa dirigencia no la vemos así. Todavía. No, aún no. Y eso también ayuda al resto de las provincias, porque no unimos ese esfuerzo de decir, bueno, ahora vamos a ver de diferente forma el fútbol, femenino exclusivamente. Pero no hay eso. ¿Y cómo los ve usted estos primeros esfuerzos que se están haciendo con la creación de la liga que se está jugando de forma paralela, que cada uno de los equipos que están en primera A, en primera B, tienen que tener un cuadro femenino? ¿Cómo ve usted esas primeras iniciativas que todavía son un poco lejanas, ¿no? Pero que están encaminándose hacia lo que se quiera, lo que usted dice, a que se vea a las mujeres como una inversión hacia futuro? Bueno, eso también cambió, hay que reconocer lo que cambió también por el mismo hecho de que se cambió de dirigentes, ¿ya? Entonces de ahí empezamos, ellos ya tienen otra visión y ahora es obligatoria, es de forma obligatoria que todos los clubes profesionales, los 10 clubes profesionales, los 12 clubes profesionales deben tener el fútbol femenino. Por ende, ya a ellos no les queda de otra que la previa al fútbol tiene que jugar el fútbol femenino. Ya, entonces obligatoriamente, pero no es porque, pero bueno, al menos se está ascendiendo en eso, se está escalonando. Se está avanzando. Se está avanzando, que eso es lo importante. Entonces yo creo que no voy a ser tan negativa, pero yo creo que sí vamos a lograr a que cambiemos eso. Y ya se ha dado el primer paso, que es esto de obligar a los clubes profesionales que tener ¿Por qué? Porque también estamos hablando de que en todas las provincias ahora ya hay las escuelas de fútbol femenino. Entonces, eso también ha impulsado a que haya jugadoras, porque éramos las mismas de siempre. Sí, estamos hablando de que esto es hace 5 años, más o menos, donde empezó todo esto de la Liga A, de la Liga B femenina. Entonces, yo creo que desde ahí vamos a incentivar, se ha incentivado, y estamos como que cosechando ya uno de los frutos que deberíamos cosecharse. ¿Sí? Natalia, hemos hecho una revisión de sus inicios en el atletismo, de su amor por el fútbol, de haber conseguido su objetivo, pero haberlo visto un poco frustrado por no haber participado hacia donde tenía que llegar. Hemos hecho una revisión de la realidad, de la problemática del fútbol femenino en nuestro país, a nivel amateur, a nivel profesional. Vámonos a otro tema. Usted también ha practicado el baloncesto y el ecuavoli. ¿Cómo nace esa afición por esos deportes? ¿Quién la motivó o quién la inclinó? ¿Quién la fue empujando para que usted practique esos deportes? Bueno, uno de los mentores en todos los deportes, en todas mis disciplinas, fue mi padre. Él siempre me apoyó. Él me decía, bueno, yo voy al atletismo, yo te apoyo. Yo voy al fútbol, yo te apoyo. Yo voy al básquet. Entonces, todas las disciplinas fue mi padre que me impulsó a que practique todo lo que a mí me gustaba. El baloncesto lo empecé a practicar a los 17 años. Y fui la primera vez seleccionada. Bueno, jugaba, pero creía que yo, en cierto modo, no tenía esas habilidades tan... ¿Usted creía que no tenía las habilidades? Yo creía, pero todos los profesores decían, no, sí, tú eres buena. Y también empecé a desarrollarme como persona y también deporte, porque yo era muy pequeña hasta los 17 años. Entonces, José Los Río Frío me dijo, ¿sabes qué? Va a haber un campeonato, me gustaría que participes conmigo. Vamos a entrenar 2 veces a la semana, 2 veces al día, 5 veces a la semana. Y otra de las cosas interesantes también, por eso digo, en eso fue un poco de todo. La federación no daba nada por la selección de básquet. Es más, por los deportes colectivos. La federación no ayudaba ni apoyaba. Pero a pesar de todo, se hizo la selección de básquet, pero se hizo de todas las edades. Y en realidad yo fui, ahí estaba Verónica Georgis, que es también un símbolo en lo que es baloncesto. Estaban todas las chicas que yo les había visto jugar en algunas competencias, porque yo en atletismo también fui al primer amazónico, que fue en el Tena. Entonces yo a ella les hacía barra. Entonces cuando yo fui la segunda vez que ya fuimos al amazónico, dijo, bueno, apóyanos en el baloncesto y tú tienes muchas habilidades. Entonces dije, bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, una de las cosas que es tan curioso en mí es que a mí
no me gusta la palabra entrenamiento. O sea, a mí me ¿Por qué? gusta porque eso de correr mucho, yo creo que siempre les digo a mis amigas, Me cansé de correr. sí, yo creo que ya hice mucho atletismo, me cansé de correr y eso, todas las veces que nosotros teníamos que entrenar era correr o trotar o ese tipo de cosas y eso no me gustaba. Entonces yo le decía al profe Joselo, yo voy a jugar, pero nada de entrenar. Solo lleva los partidos. No, pero es que tienes que perfeccionar y todas esas cosas. Entonces, bueno, a pesar de todas esas cosas, lo hice. Fuimos al campeonato amazónico y sí, gracias a Dios, todo nos salió súper bien. Y ahí la federación tomó cartas en el asunto en lo que se refiere a apoyo. Porque es más, a nosotros creo que el último día no nos daban todavía los uniformes. Porque en realidad nadie creía en nosotros. Pero cuando fuimos campeonas amazónicas, ya creían en nosotros. En el 95. 95. En el 95 fuimos campeonas amazónicas y ahí ya se hacía clasificatorios. El campeón y el vicecampeón iba al nacional. Entonces ahí fuimos al nacional en Esmeraldas. Pero también ahí surgió algo interesante porque cuando nosotros quedamos campeonas, ese equipo se desarmó. Ya no era el equipo base. Entonces ya todo el mundo estudiaba, ya todo el mundo estuvo fuera, ya no veníamos a entrenar juntas. Entonces, es como que se dispersaron todas las chicas y ya no tuvimos el mismo objetivo. Y ahí se terminó el básquet. En realidad, yo creo que hasta ahí se terminó el básquet en Pastaza. En Pastaza. Porque yo creo que no tengo conocimiento de que ningún equipo más haya sido campeón amazónico. Y que los amazónicos tampoco ya se ya no se dan. Ya no se dan. Eso es el básquet. Cuéntenos algo rápido del ecuavoli. ¿Cómo nace eso? El ecuavoli siempre me ha gustado. Yo en mi barrio con mis vecinos ahí poníamos de poste a poste una soga y lo practicábamos. Pero cuando ya éramos mucho más grandes, a los 23, 24, empezó a haber estos campeonatos de ecuavoli a nivel nacional. Y yo digo, Pastaza no es malo, Pastaza es súper bueno en ecuavoli, hemos quedado segundas. Bueno, no podemos ganar, sí, no podemos ganarle a Pichincha hasta ahora. Siempre hemos quedado segundas, terceras, segundas, pero siempre en los primeros lugares. Sí, siempre hemos... porque este deporte se lo practica en cualquier lado, entonces... Por donde quiera hay canchas de ecuavoli. Sí, entonces, pero claro, reunir a 3 personas en la cancha, 3 chicas, o sea, siempre jugamos con 2 chicos, una chica, pero ya poner en práctica todo, porque el primer campeonato que hubo aquí, de ese sacamos 2, 3, 4 personas y nos fuimos al campeonato. Bueno. Entonces nos fue súper bien, entonces desde ahí ya va incursionando en esto del ecuavoli. Y para ir haciendo una recopilación de todo lo que hemos hablado, en el fútbol, ¿de qué se desempeñaba? ¿Cuál era su posición? Yo soy 5. Volante de primera línea. Yo, por lo general, como no me gusta correr mucho, entonces soy más un poquito más el cerebro del equipo. Es más... En el básquet, ¿cuál es su posición? Pivot o... bueno, yo empecé jugando por el porte de alera. Después ya crecí un poquito más, fue de pivot o poste. ¿En el ecuavoli? Ponedora. Ponedora. Sí. Ya, Natalia, todo ese tema de su amor por el deporte va transcurriendo. Hoy sigue practicando, ¿no? Pero ya los años hacen que los niveles o que la competitividad, el nivel que va teniendo el ser humano vaya decayendo, ¿no? Y usted hoy no quiere alejarse del deporte y ha incursionado también como árbitro de baloncesto. Ese es otro tema interesante. Cuéntenos cómo nace esa inclinación por también estar vinculada como árbitro, como referee en el baloncesto. Bueno, a mí siempre me ha gustado esto de árbitro. Es la diferencia, de que a mí no me gusta jugar mucho el baloncesto, pero ser juez sí. Y eso lo incursioné desde la universidad. Cuando estudiaba, iba a todos los cursos que había, tanto dentro de la provincia de Tungurahua como fuera. ¿Y cuál era la diferencia? Usted me dice que no le gustaba jugar tanto básquet, jugarlo. Pero arbitrarlo o dirigirlo sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, yo creo que ahí me sentía mucho más identificada con esto de ser juez, de que uno puede no marcar la diferencia, no, porque los jueces lo único que hacemos es pitar lo que pasa en un partido, no reflejar lo de un partido lo reflejan los jugadores. Pero sí me gustó mucho el mismo hecho del mecanismo, de la mecánica del baloncesto, me gustó mucho el movimiento, las señalizaciones y todo lo que
tiene que ver dentro del baloncesto, seguir los cursos de actualización, porque esto va cambiando día a día. Entonces, eso es lo que a mí me impulsó más a seguir este tipo de cursos y lograr ser juez. El arbitraje en baloncesto, en fútbol, tiene sus niveles, ¿no? Hay árbitros de primera, de segunda, de tercera. ¿En qué nivel se encuentra actualmente? Bueno, recién recibimos un curso con uno de los delegados a nivel nacional, que es el profe Luis. No hace 2 o 3 meses hicimos ya el nivel. Uno de los niveles para llegar a ser el nivel mucho más alto es ser juez FIBA. Ya. Y ese todavía no lo... ¿Qué le falta? En cierto modo no lo he logrado porque... Tiempo. Es tiempo, sí. El tipo de trabajo que yo lo hago, eso no me da mucho, no me permite Hay estar que estar en un poco a tiempo completo. A tiempo completo, y eso no me ha dado la oportunidad de seguir ascendiendo, Pero cuando hay alguna clínica de baloncesto, pues a mí me gusta siempre actualizarme para el mismo hecho de los campeonatos que hay dentro de la ciudad. Natalia, ¿y por qué no ser árbitro de fútbol? ¿No le gustó nunca esa idea? ¿Sabe que lo hacía? Sí, en la universidad los profesores nos enviaban a las escuelas, entonces nos enviaban a arbitrar lo que es el fútbol, y sí, lo hacía. A mí sí me gusta, sí sé. También tengo una credencial de fútbol, y no lo he incursionado mucho porque en realidad me ha gustado más el baloncesto. Por eso en lo que se refiere. ¿Y cuál es la experiencia que ha tenido durante estos años como árbitro? ¿Qué le ha dejado? ¿Qué conocimientos, qué experiencias nuevas le ha dejado en relación a ser deportista en cada una de las actividades que usted ha desarrollado? Bueno, son 2 extremos diferentes. Uno deportista puede decir muchas cosas y todo. Uno siempre piensa que cuando uno pierde un partido es culpa del árbitro. Porque esos somos los malos perdedores. Y está del otro lado. Y ahora estoy del otro lado. Pero yo siempre digo que yo no soy una de las personas de que a mí me gusta influenciar en un partido, sino yo siempre les digo a los chicos en las reuniones que tenemos y que tengo la oportunidad de decirlos, yo les digo, miren chicos, nosotros no somos árbitros, somos profesores, amigos, que podemos ir ayudando a la gente, que la gente aprenda, porque esa es la idea, de que la gente juegue mejor por el mismo hecho de que nosotros podemos ayudar a eso. Yo siempre digo que somos dos polos opuestos, pero no por eso quiero decir que no podamos combinar. Tanto el árbitro como el jugador. Y ahora, usted me hablaba de la diferencia, ¿no? del cambio de escenario, ¿no? De estar primero acá y ahora acá. ¿Cómo se ha sentido? Porque en determinados momentos en algún partido debe haberse calentado un poco los ánimos y alguien de pronto debe haber cuestionado alguna de sus decisiones, que es normal como árbitro. ¿Cómo se ha sentido en esos momentos? Yo creo que a mí me sabe dar, me molesta mucho, pero no llego al extremo de enojarme o de ir al extremo de dejar mi pito o dejar el escenario, no. Sino más bien me molesta mucho porque la gente es muy inculta y más protesta las barras que los mismos jugadores. Porque yo les digo a los chicos siempre, les digo, lean las nuevas reglas, porque los chicos gritan algo que ya en las reglas ya no está. Ya no está. Y nosotros estamos para eso. Yo les digo, o sea, les enseño a los chicos, pero hay muchos que lo acogen bonito, chévere, pero hay mucha de la gente que no entiende, que no responde de esa misma manera. Responde. Y eso me pasó esta semana que me invitaron a Palora y ahí sí me molesté mucho porque un entrenador, que yo pienso de que el entrenador es alguien que está para guiar a su gente, se portó tan majadero, tan malcriado, no conmigo, pero sí con el público. Cogió a su gente y se fue del escenario cuando estuvo perdiendo. Entonces, los profesores no tenemos que mostrar eso. Y nosotros también somos parte de eso, de enseñar a la gente. Pero mucha de la gente no. Y muchos de los árbitros, yo digo, una de mis mejores amigas, Gloria, ella prácticamente por eso dejó de pitar, porque aquí la gente es muy inculta. Entonces ella prefería pitar fuera. Ella es juez FIBA, ella llegó a ser juez FIBA,
pero ella dejó el arbitraje también por lo que tiene la escuelita, porque no podemos ser juez y partes. Claro. Pero también es uno de los motivos que le llevó a ella a escoger ser entrenadora y no dejar el juez. arbitraje. Sí, por el tema hay mucha gente. Y aquí en El Puyo es una ciudad pequeña, donde todos nos conocemos, donde todos creemos que somos amigos, que somos conocidos. Pero a veces no es Pero no a es veces eso. lastimosamente no es así. Porque yo siempre digo que cuando no queremos perder, no juguemos. Claro. Porque en el juego o se gana Estamos o se pierde. expuestos a Y los mucho tres más en el resultados. básquet. En el básquet o se pierde o se gana. En el fútbol, al menos, hay la posibilidad del empate. Pero en el baloncesto no. Es o ganancia o pérdida. Entonces, a veces impulsamos a los chicos a que, o sea, el culpable es el juez. Y no es así. Entonces, debemos seguir también preparándoles a los chicos, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos que organizan, ahora hay la asociación de baloncesto, digo, miren, llámenos a los árbitros y nosotros damos unas clases. Les capacitamos a los chicos en las nuevas innovaciones. Ahora nosotros estamos incursionando en esto de los 24 segundos. No es que lo hacemos perfecto, pero tratamos de que los chicos cuando vayan a un campeonato nacional no les coja de nuevo, tengan claro eso. Natalia, hagamos un repaso cronológico, pero así un poco rápido, de todos sus, en el fútbol, en el baloncesto, los logros que ha conseguido, campeonatos puntuales, durante toda su carrera, si se recuerda. Muchos. Son tantos, sí. Son muchos. Bueno, yo hasta ahora tengo logros con la misma participación de la institución. Yo juego también por el municipio de Mera, donde yo laboro. Se pone a contar, ¿no? Pondría a contar. No alcanzamos. Son bastantes logros que a uno como deportista, como persona, le han dado mucho y le han enseñado mucho. Cada logro es diferente, cada meta, cada pérdida también a uno le enseña. Y yo creo que todos los logros que hasta ahora he tenido ha sido todo el transcurso de mi vida, todo año a año que he jugado en la barrial, que he jugado en el fútbol profesional, que he jugado en la selección, que he jugado por Baños, por el TENA. Es más, tuve que irme al TENA un tiempo cuando la dirigencia aquí estaban todos los que no eran deportistas, entonces tuvimos que ir a jugar por otra provincia. Pero bueno, todas esas cosas a uno le han enseñado. Y yo creo que todos los logros que he alcanzado durante mi vida han sido todos importantes para mí, que me han enseñado mucho. Su último mensaje para la gente que la va a ver, que va a ver esta entrevista y también y principalmente para los deportistas de todas las disciplinas. ¿Cuál es el mensaje que usted les daría? Bueno, mi mensaje es de que sigamos practicando el deporte, porque el deporte no solamente es salud, el deporte une gente, une familias, une amigos. Hagamos del deporte una fiesta, hagamos del deporte una vida, hagamos el deporte todo, porque yo creo que, estoy convencida de que cuando uno practica el deporte tiene otras metas, le abre mucho más la mente y tiene mucho más oportunidades. Entonces les invito a toda la gente que nos ve, a ustedes también por esta linda charla que hemos tenido de hacerme recordar muchas cosas, decirles a toda esta gente linda de que sigamos practicando el deporte y si no podemos practicarlo, pues apoyemos al deporte. A los que practican. A los que practican. Natalia, ha sido un placer, un gusto haber conversado con usted de toda su experiencia y de todo su recorrido en el deporte. Amigos, estamos ya finalizando esta entrevista con Natalia Aguirre, como lo había dicho al comienzo, una deportista multifacética que nos ha recibido acá en su hogar y nos ha permitido realizar esta entrevista y poder conversar con ella. Queremos agradecer a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, agradecerle también a nuestro productor, al señor Clever Pucha, que está por acá y que es un apoyo fundamental para desarrollar estas entrevistas. Así que agradecidos a todos ustedes por acompañarnos y nos estaremos reencontrando en otra ocasión, cuando tengamos otro invitado acá en Cara a Cara con el Deporte. Gracias.